¡Feliz Navidad! Y un venturoso Año Nuevo les desea su programa El Sol de la Mañana. ¡Bomba! Sol 106.5. Eury Cabral. Gracias, Mire, Dios maestro, Todopoderoso, Jesús. Antes de Julio, perdón, Sí. antes de la bienvenida a Dios, Sí. para hacerlo formal como lo hacemos siempre. Ajá. Yo escuchaba mientras desayunaba, un poco retrasado en la cocina, el comentario de mi hermano y compañero Virgilio Félix, y daba cuenta de la agenda del señor presidente de la República. Y como yo vivo metiéndome en lo que no me importa, dije, pero en la campaña había más actividad y él nunca suspendió las semanales. Ay, ya. Bueno, adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Nunca. Señor, Salvador y Guía. Es un Como ser siempre, humano, inicio un con ser la humano. palabra de Dios. Pedro. Marcos 10:45. Pedro, ¿qué pasó con la Vigilio, óyelo bien. Dime. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir No, el Hijo de y la para mujer, dar el su de la vida mujer. en rescate por muchos. Amén, amén. Siempre el Señor La vino palabra a es como servir a los escrita, demás. Hay que como- servir, y más en ¿Por qué esta dicen época. hijo del hombre si No, porque el fue Hijo del Hombre es el Hijo de ¿Qué Dios. es más Es la importante? expresión, una de las formas. Es como, ¿qué es más importante? ¿El que sirve No, no, o el sí. que se sienta a la mesa? No, Eso es una, claro. No. una parábola Servir del es Señor. una de las cosas fundamentales. Muestra ¿Por qué el ustedes no van corazón, y se cambian por Juana? el corazón de los seres humanos. Estoy de acuerdo con José, el hijo del hombre y la mujer. Sí, Dice pero, nada más el hijo del hombre. El hijo del hombre no, con él no nace. pero está bien, el Hijo del Hombre. Así es de una la de las mujer. es una de Estoy las de formas de la acuerdo con expresión de José. Jesús. Es un misterio. Miren. Así que- Miren, Debería la religión ir el, cambiando. el Ministerio de Educación presentó el Plan de Educación Horizonte 2024-2034, que es el nuevo Plan Decenal de Educación. Ah, ya tú Y lo cometió un grave error. Sí, ya tienes. Mándamelo, Eury. te lo va a mandar. Porque ¿cuál fue? verdad. Hoy ese es uno del grave error, tú mismo lo estás diciendo. Es decir, prácticamente no lo discutieron con nadie. Entonces, de hecho, al plantearlo de esa manera ya cometen el primer error. Usted, lógicamente, tiene que lograr que un plan que va a ser implementado por una gran cantidad de sectores de la sociedad dominicana, antes de hacerlo, usted escuchar, ver, tomar en cuenta a todos los Discutir. sectores, discutirlo, a todo el que pueda aportar en torno a eso. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, Una tiró ese pregunta. plan y evidentemente los actores, dos de los actores más importantes que podrían ser parte importante de apoyo, han expresado su opinión diciendo que tiene una serie de limitaciones. Eury, ¿Cuáles son esos dos sectores? un paréntesis breve. ¿Tú lo viste a grosso modo el plan? A grosso modo. Sí, Completo. óyeme. Te lo voy a hacer llegar. Tiene educación por talento. No, pero déjame decirte, No, espérate, no, pa pero decirte. no, escucha esto. Inteligencia artificial. No, pero, oye, Virtualidad. escucha esto. No Oigan tiene la nada crítica. de eso ni me lo manda. No, pero oye, tú vas a escuchar ahora. Tú te vas a dar cuenta Claro. por qué es necesario que ellos lamentablemente van a tener que volver a hacerlo. Señor, ven. Reenfocarlo y evaluarlo porque evidentemente, lamentablemente, por lo menos lo que presentaron hasta ahora, que tiene una muy buena intención. ¿Cuál es la buena intención? De que, ¿verdad?, se planifiquen los 10 años. Porque lo correcto es que usted la educación no lo coja de un día para otro, sino que sea un plan amplio, bien programado, bien planeado. Que tanto la ADP como Educa, que son, ¿verdad?, los dos sectores que de alguna manera debieron servir de apoyo, uno porque es los actores principales desde el punto de vista de la implementación del aprendizaje, la ADP, y Educa, que es el sector empresarial preocupado por la calidad de la educación, que ha aportado muchísimo. Sí. Pues yo voy a hablar hoy de lo que son las críticas que plantea Educa y durante la semana de las propuestas que está haciendo el ADP sobre este plan. ¿Qué dice Educa? Educa dice que hay serios errores en este plan de educación sobre detalles en cuanto al financiamiento. Dice que no presenta un análisis completo sobre cómo asegurar la sostenibilidad económica de las diversas propuestas que hace. Oigan esto, señores. En el plan de educación hay como 20 o 30 propuestas, pero ninguna dice de dónde va a salir eso. Concretamente, o sea, tiene un presupuesto amplísimo, pero ¿cómo tú vas a implementar? ¿Cuánto Con el cuesta? 4%. No, pero el 4% es genérico. No, pero ¿cuánto cuesta hacer Exacto. esto? Por ejemplo, yo voy a implementar, Ok. a preparar 200 profesores. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, tú tienes que... No es líneas generales. Enunciado, porque estamos simplemente. hablando, no estamos hablando de un programa general, estamos hablando de un plan concreto y específico. Entonces, un elemento que falta. Lo otro, dice Educa, falta ante los desafíos recurrentes como desigualdad territorial y déficit de infraestructura educativa que continúan
sin soluciones innovadoras, no hay nada que plantee resultados significativos a corto y mediano plazo. Es decir, sobre un problema de la desigualdad territorial y la falta de infraestructura, el plan no dice nada. O sea, si usted tiene escasez, usted está hablando para 10 años, ¿qué va a pasar en 10 años? Se supone con la población educativa. Se va a multiplicar por 1, 2 o 3. Usted tiene que tener un plan específico diciendo cómo va a realizarlo en torno a esa nueva situación. Dice que entonces, por tanto, no hay claridad en torno a los problemas estructurales desde el punto de vista del funcionamiento de la educación. Dice que hay ambigüedad en los mecanismos de seguimiento y evaluación, que no hay un sistema robusto y transparente para monitorear y reglamentar ese plan. Es decir, el plan no dice cómo va a ser ni evaluado ni dándole seguimiento. Y lo más grave de todo, y ahí vengo que tú tenías razón, dice que hay serias limitaciones para el manejo de la integración tecnológica en estos 10 años. Dice Educa, oigan lo que dice Educa, a pesar de la relevancia asignada a la tecnología en la educación, no se detallan estrategias concretas para cerrar las brechas digitales, particularmente en las zonas rurales y en las poblaciones vulnerables. Es decir, la tecnología es lo que va a manejar todo lo que tiene que ver con educación. Entonces, no hay una estrategia clara ni para los centros fundamentales, pero mucho menos para los sitios que están más alejados, donde ahí es que debe dar el mayor apoyo en poblaciones como la nuestra. Y a ese ministerio que le van a entregar la educación superior también. Ahí voy, espérate, voy a ese. A ese ministerio. A ese mismo. Oye, no tiene pensamiento crítico. No tiene. No, pues dejen eso. Entonces, es decir, este plan, señores, lamentablemente, el Ministerio de Educación va a tener que formular completamente y tomar la medida correcta. ¿Cuál es la medida correcta, señor ministro? Es convocar a los dos sectores que han aportado mucho y a especialistas de cómo integrar las técnicas. No me hables de Educa y Educación. La ADP no sabe de eso. Pero espérate, no te pongas tú tampoco tan radical. Debe participar. Sí, porque ADP es la mano el elemento humano fundamental que forma parte para la de implementación educación. de Educa sí sabe de eso. No, pero ADP también. La ADP también. Oye, ADP tiene un observatorio de las cosas mejores que tiene el país en términos educativos. El observatorio Rafael Santos. Entonces, ¿qué tiene que hacer educación? Educación lo que tiene que hacer es convocar una especie de, digamos, evaluación, precongreso, o lo que usted quiera, donde vayan especialistas de las nuevas técnicas educativas vinculadas a lo que tiene que ver la innovación tecnológica. ADP como soporte fundamental de la implementación y Educa como el elemento, la visión empresarial para la preparación de la mano de obra del futuro. Entonces, no puede ser excluyendo. Excluyendo no se va a lograr un plan que de verdad logre resultados concretos. ¿Qué de bueno tuvo el plan decenal anterior? Que integró a todo el mundo. Eso tuvo de bueno y se avanzó bastante. Todavía hay algunas limitaciones, sobre todo en la calidad, porque hay uno de los elementos que es lo que debe ser más manejado. Malagón, ¿no? Pero en sentido general, el plan anterior integró a todo el mundo. Todo el mundo aportó y todo el mundo ayudó. Ese debe ser también el elemento fundamental de este plan. Ojalá que este ministerio lo plantee. ¿Para educar quién? No, yo digo Educa, ADP y el Ministerio de Educación para este plan decenal. Es el plan decenal que estamos hablando. Porque es que en 10 años ya la sociedad no va a ser. Pero yo lo he dicho 1000 veces. Tú traes estrategias. No, es que en 10 años, si tú no sabes, si tú no proyectas el escenario para el pero cual tú vas a educar a los niños en 10 años. Pero eso es lo que dice Educa. Educa lo que dice que no hay un plan claro en función el plan decenal está de los cambios tecnológicos. Entonces, tiene que verse en tiene función. años teorizando también en este país. Bueno, pero está bien. Teorizando sin resultados. No. Educa aportar, porque la función de Educa es dar orientación. Si usted no define un Estado a largo plazo y el modelo productivo, pero ellos son con una el que usted va a ejercer ese organización, Estado, ellos usted dependen el de quién modelo educativo, eso no ejecute. sirve para nada. Pero eso es lo que está diciendo ellos, que tiene que hacer educación. Tiene años teorizando, haciéndole el coro también a lo que están. El sábado Google presentó su tecnología X-Ray, que es realidad extendida, más allá que la realidad aumentada y que la realidad virtual. Tú te vas a poner unos lentes y todo lo que tú necesites saber, es una alianza Google-Samsung, todo lo que tú necesites saber, tú solo vas a preguntar. Sí, pero José, una cosa es tú van a tener 2 cámaras, todo lo que Oye, tú pero una cosa es tú tener información y otra es tú tener preparación, capacidad crítica y capacidad de análisis. Son 2 cosas diferentes. Pídele que te dé capacidad. No, ella no te lo puede dar. Ella no te puede dar. Que hay que implementar. Hay que combinar, hay que tener reto. Y por eso es que este plan tiene que tener esas 2 cosas. O sea, el modelo educativo es cómo tú te vas a relacionar. No. El modelo educativo es enseñarte a pensar.
No es nada más, no es darte solo información. Si tú no sabes pensar y analizar, no vas para ningún lado. Las tecnologías te enseñan a pensar, a razonar. No, la tecnología te da información. Sí, no es verdad. Ahora, a enseñar a pensar y analizar, tiene que haber un elemento humano importante y una vinculación entre las dos cosas. Pero bueno, por eso digo, este plan tiene que tener todos esos elementos. Este plan de educación de Senal tiene que tener todos esos elementos. Esa discusión que nosotros estamos teniendo aquí deberían tenerlo los actores principales del sistema educativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando 10 años, estamos hablando de la preparación. ¿Cuántos estudiantes tenemos en ese momento? ¿Cuál va a ser la realidad del mercado en ese momento? ¿Cuál va a ser la realidad de la ciencia en ese momento? O sea, ¿cuál va a ser la realidad del país en ese momento? Tiene que ser manejado en función de qué. Primero, que todos aporten y que cada quien que tiene un elemento importante desde el punto de vista educativo puede darle esa orientación. Finalmente, quiero solamente decir lo siguiente a propósito del tema que ha sido mucha discusión en el día de hoy, en estos días. La declaración que dio el presidente de Honduras, hay que verla. De Guatemala. Hay que verla en el sentido siguiente. Un jefe de Estado de un país, de donde salió un cargamento que llegó a República Dominicana y que República Dominicana dijo que la droga venía de allá. La declaración de ese jefe de Estado debe ser respondida en esa dimensión. ¿Qué significa ser respondida en esa dimensión? O que el propio presidente de la República le dé una respuesta directa, o que el gobierno como gobierno, o sea, el gobierno como gobierno, no un área del gobierno, sino el gobierno como gobierno debería dar una información a propósito de esto. ¿Por qué? Porque independientemente de que el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas, o quien sea que dé la información, se ve parcial en función del Estado y no real en función de la respuesta a otro jefe de Estado. Si el presidente de Guatemala dice, no, los dominicanos, incluso fue así que lo dijo, porque él no solo inventó, sino él dijo, el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas aceptaron que de aquí no vino la droga, sino que la droga fue allá, que fue contaminado allá. O sea, él lo dijo así mismo, no fue un invento, no fue una declaración, sino... Entonces, ese planteamiento de ese jefe de Estado tiene que ser respondido en la dimensión que implica. Claro, puede ser que se esté esperando, es verdad, para buscar otras informaciones, pero lo correcto debió ser que el gobierno dijera, bueno, vamos a evaluar lo que está diciendo. No, todas estas declaraciones que a final de cuentas lo que dan mucha vuelta y ninguna concreta nada, sino decir, de lo que planteó el presidente de Guatemala, nosotros vamos a evaluarlo, vamos a analizarlo, vamos a hacer lo que fuese y entonces daremos respuesta. Porque el silencio lleva a que se está aceptando que lo que dijo el presidente de Guatemala fue la verdad y no lo que están diciendo algunas de las instituciones de la República Dominicana. Bueno, en breve ya la tenemos. Vamos a conectarnos inmediatamente con la rueda de prensa de la Fuerza